Bueno, y yo, después de la presentación de Andrés, quería centrarme en el tema de la monitorización de la adherencia, ¿no? De cómo estimamos la adherencia. Y me voy a centrar mucho en lo que nosotros tenemos a mano y lo que podemos hacer. Y para empezar, lo que yo quería hablar es primero de por qué tenemos que monitorizar la adherencia y luego centrarme sobre todo en los registros de dispensación de farmacia y cuestionarios, muy por encima, luego en cada una de las patologías que tratemos a la tarde, incluso al estudiar las barreras de la falta de adherencia, hay cuestionarios que nos indicarán los siguientes ponentes más específicamente y para qué sirven, pero yo hablaré de los cuestionarios en general. Y luego experiencias en la vida real, y yo aquí traigo también algunos datos, porque de la vida real y en conjunto hemos sacado muchos datos de adherencias de las encuestas que pasamos todos los años en el Día de la Adherencia, ¿no? Y también quería presentaros como borrador la propuesta del Día de Adherencia de este año para que opinéis y aportéis lo que os parezca. Entonces, de entrada, la primera diapositiva sería por qué yo creo que es importante medir la adherencia. O sea, Andrés nos comentaba que es importante la adherencia, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué la tenemos que medir? Y de entrada, si nosotros, uno de los objetivos de la atención farmacéutica es el uso adecuado de los medicamentos. Y para saber que un medicamento se está usando bien, uno de los aspectos claves es saber en qué medida y cómo está tomando, ¿no? Por eso, si queremos hacer atención farmacéutica, esto es imprescindible. Nosotros tenemos que medir la adherencia. Y el segundo punto es ¿a qué nos lleva el desconocimiento de la adherencia? Pues en primer lugar, si no sabemos el nivel de adherencia que tiene el paciente que tenemos delante, lo primero que vamos a hacer es utilizar un método subjetivo, la valoración subjetiva, y esto lo hacemos todo... Uy, no sé a qué le he dado. Todos, siempre que no tenemos ese valor, ¿no? Este paciente toma bien, enseguida les etiquetamos de toma bien, no toma bien, este no es muy regular, este no viene nunca a citas. Si no tenemos un dato objetivo, tendemos a hacer un juicio subjetivo, y esto generalmente o no siempre suele ser acertado, porque se acompaña de otros aspectos subjetivos que aplicamos sobre el paciente. Entonces, esto no hay que hacer. La valoración subjetiva sobreestima o ni eso, distorsiona el nivel de adherencia real que tiene el paciente. Y muchas veces también nos guiamos, si no tenemos datos, por los resultados clínicos. Bueno, este va bien, su enfermedad, entonces supongo que está tomando bien. Pero a veces tampoco es así. Y luego, el hecho de no tener el nivel de adherencia a veces nos lleva a tomar decisiones inadecuadas. No toma bien la medicación, no hay resultados clínicos y muchas veces lleva a aumentos de dosis innecesarios o incluso cambios de tratamiento a tratamientos, a terapias más agresivas, reduciéndose así el abanico de terapia disponible que tenemos, ¿no? En algunos casos. Por tanto, cuidadito. Y de hecho, se suele recomendar, cuando hay una falta de eficacia, lo primero que hay que hacer es chequear si hay una adherencia correcta o no, antes de tomar una decisión, basada en valoraciones subjetivas, como decía anteriormente. Y tercero, si nosotros no sabemos el nivel de adherencia de ese paciente, va a ser imposible que intentemos mejorar la adherencia. Si queremos aplicar intervenciones de adherencia, tenemos que tener bien etiquetado al paciente no adherente, porque si no, podemos estar incidiendo en alguien muy adherente y que lo hace bien, y eso pues no nos lleva a mucho, y no incidiendo en aquel que lo necesita, ¿no? Que es el paciente no adherente, y por tanto, al final esto nos va a llevar a un seguimiento no adecuado, a una atención farmacéutica en seguimiento, digamos, inadecuada, ¿no? Por tanto, hay que medir la adherencia en la práctica clínica y en el trato con el paciente, en la atención farmacéutica, es imprescindible tener este dato. Entonces, si tenemos que medirla, ¿cómo hacemos? Y aquí, históricamente, se ha clasificado los métodos de medida de la adherencia, se han clasificado en métodos directos e indirectos, ¿no? Bueno, y esto lo pongo así, aunque para centrar el tema, sin más, como método directo sería la determinación de niveles plasmáticos de un fármaco, y esto, por una parte, es una posibilidad no a disposición en todos los hospitales. Entonces, no nos sirve como para generalizar, como método general para medir la adherencia. Sí es verdad que en determinados aspectos y patologías
va a ser clave, como puede ser en fármacos, en el trasplante, por ejemplo. Pero en otros contextos, quizá porque no tengamos tanta experiencia ni sabemos qué niveles tenemos que alcanzar de ese fármaco y porque no tenemos al alcance esta determinación, pues no se utiliza, ¿no? Y luego otro método directo sería lo que es la evaluación clínica y datos analíticos, pero esto en algunos casos es posible, pero lo veo más que como un método de adherencia, como una actividad que tenemos que desarrollar siempre, ¿no? Tenemos que medir la adherencia, pero a la vez medir resultados en salud y ver la evolución clínica de esa enfermedad, ¿no? De ese paciente. Y como métodos indirectos, y son los que vamos a utilizar, en primer lugar, os pongo el que he citado anteriormente, cuando no hay un método más objetivo de adherencia, lo que se hace es la valoración del profesional sanitario, la valoración subjetiva. Y esto, como os he dicho, es tiene una calidad bastante cuestionable, ¿no? Es poco objetivo. Y luego los que vamos a utilizar más frecuentemente son el recuento de medicación sobrante, y os contaré alguna limitación de cada uno de ellos, los registros de dispensación de farmacia, en nuestro caso, los dispositivos electrónicos y cuestionarios. Luego hay otra clasificación que también es interesante tenerlo en mente, y es que hay métodos que miden la adherencia de forma prospectiva, online, esta sería, o a tiempo real, sería la ideal. Y lo que nosotros tenemos más a nuestro alcance son los métodos retrospectivos, ¿no? Miramos la adherencia del último mes, de los 6 últimos meses, de lo que ha ocurrido. Entonces, esto tiene la desventaja de que no podemos intervenir en el momento y jugamos ahí con un decalaje importante, entonces cuanto más cortito sea mejor, pero los métodos online, pues bueno, son difíciles de implementar y si lo hay, porque hay en algunos casos que sí existe, esto requiere también una monitorización continuada a tiempo real también del farmacéutico, y esto a veces también es difícil de conseguir, pero bueno. Lo ideal sería el prospectivo y que generara señales de alarma rápida ante cualquier problema de adherencia. Este es el ideal, pero a veces tenemos que trabajar en el día a día con herramientas mucho más deficitarias o con sus limitaciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, está el recuento de medicación sobrante, y este es el que típicamente, cuando no había otra herramienta, se ha utilizado, ¿no? Esto en ensayos clínicos también se ha utilizado muchísimo. Yo sé lo que le doy al paciente, le pido que en cada visita me traiga toda la medicación sobrante y hago un balance de lo que le he dado menos lo que me trae es lo que ha tomado. Dividido por el número teórico de comprimidos que tenía que tomar, me da un porcentaje de adherencia. Esto tiene un gran problema, y es que requiere muchísimo tiempo. Requiere muchísimo tiempo y requiere la participación del paciente. Y no siempre tenemos su colaboración, porque o se me ha olvidado o lo tengo en casa de mi madre y en mi casa. Entonces tiene su complejidad, pero bueno, es un método que se ha utilizado muchísimo y se podría incluso seguir utilizando. Yo en mi día a día lo que intenté es, porque esto me parecía, sobre todo cuando el número de comprimidos de un paciente es elevado, pues lleva su trabajo. Entonces lo que intenté es buscar la complicidad del paciente y yo le llamaba medicación autorreportada por el paciente. Cada vez que viene el paciente le preguntamos en cada visita qué es lo que te queda. ¿Me has contado lo que tienes en casa? Buscando un poco su participación. Algunos te lo hacen muy religiosamente y con mucha serie de detalles, y otros va más o menos 2 días, 3 días. Bueno, la idea es que este método a mí me ha servido a veces para chequear otros métodos de adherencia, ¿no? Lo que dice el paciente en la entrevista clínica se ajusta a lo que yo le mido en los registros de dispensación, y es otra manera de que el paciente se involucre también en su adherencia. Entonces, bueno, me parece que tiene su valor en ese contexto. No como recuento de medicación porque lleva mucho tiempo, pero sí como participación del paciente en que sea el mismo incluso el que se autochequee si lo está haciendo bien o no, buscando un poco su implicación. Luego, el segundo método sería los registros, y aquí voy a hablar de 3, aunque me centraré en el del centro, los registros de dispensación, que es con lo que más trabajamos. Registros, sobre todo el primero, los registros, tenemos registros de prescripción, sobre todo esto han utilizado en Estados Unidos,
y de ahí también se puede calcular lo que comentaba Andrés de adherencia primaria. Los registros de dispensación, que es lo que nosotros jugamos, y los registros de administración, que cada vez más tenemos dispositivos de administración de fármacos que registran el momento de la administración y nos van a dar una idea de la adherencia. Y de hecho, a medida que vamos pasando hacia la derecha, nos vamos acercando más a la realidad. Está claro que el dato de adherencia que obtengamos de los registros de administración van a ser mucho más reales, es un nivel el dato de adherencia va a ser más real que el de prescripción. Entonces, como decía, hay muchas, sobre todo en Estados Unidos, se ha medido mucho la adherencia por los registros de prescripción. Y ahí se veía que es verdad que hay una adherencia primaria, hay prescripciones que no se llegan a recoger en la farmacia y hay un porcentaje importante que nosotros no lo detectamos porque el paciente no se acerca a nosotros, no sabemos que existe, pero existe. Hay un porcentaje de pacientes que no llegan ni a recoger la primera dosis. Creo que... bueno, luego os hablaré de un modelo de medir por registros de dispensación de farmacia que hay en el País Vasco y hicieron un pequeño corte para ver cuántas prescripciones no se recogían y era sobre el 11% también. O sea que es importante lo que se pierde en el camino antes de llegar a las farmacias también. O por lo menos hay que ser conscientes de que eso existe. Este es para nosotros el más conocido, los registros de dispensación de farmacia, porque es el que más vamos a utilizar. Probablemente la gran mayoría tengáis programas que os lo midan automáticamente, pero es importante conocer un poco las tripas o lo que quiere medir cómo se mide la adherencia con este sistema, para conocer mejor las limitaciones. Bueno, este es un método que lo que requiere es conocer todos los datos de dispensación de fármacos. Por tanto, tiene que ser en organizaciones centralizadas. Nosotros tenemos que controlar todas las dispensaciones. Y esto, a nivel hospitalario, era relativamente fácil porque nosotros controlábamos toda la dispensación de la medicación hospitalaria. Excepto, y esta es una de las limitaciones, cuando un paciente cambia de hospital y recoge medicación en otro hospital. Esto, en mucho tiempo, hemos sido ciegos a lo que pasaba en otros hospitales. Nosotros, por ejemplo, ahora en el País Vasco vemos nuestra dispensación y vemos otras dispensaciones de otros hospitales, pero hasta hace nada solamente sabíamos lo que salía de nuestro hospital y aún así teníamos prácticamente un porcentaje altísimo de datos de dispensación y de ahí sacábamos la adherencia por los registros de dispensación de farmacia. Y el dato que se saca de los registros de dispensación se llama tasa de posesión de medicación, o en inglés, como dice aquí, Medication Possession Rate. En realidad se sacan muchos datos y todos de la misma fuente, ¿eh? También se habla de proporciones de días cubiertos, porque aquí lo que vamos a obtener es, sabemos la medicación que dispensamos y lo hacemos de manera fraccionada, de manera que en un periodo de tiempo determinado, se suele recomendar de 3 a 6 meses, mejor 6 meses, podemos pillar los intervalos de días que no ha podido tener medicación, los gaps sin medicación. Por ejemplo, y pongo un ejemplo sencillo porque, bueno, supongo que la mayoría estáis mucho más familiarizados con el tema, ¿eh? Pero bueno, si no, para centrar el tema. Si yo le doy a un paciente medicación para 30 días y viene el día 33, claramente hay 3 días que no ha podido tener medicación. Pues esto es lo que se mide con la tasa de posesión de medicación. ¿Cuánta medicación tiene el paciente? Hay veces que en vez del día 30 viene el día 28, entonces no sé, supongo que ha tomado bien, pero no sé muy bien si ha tomado bien. Necesito un periodo de tiempo mucho más largo para que vaya acumulando el paciente y para pillar espacios de tiempo en que no ha podido tener medicación. Tiene la limitación, que, como decíamos antes, de que si recoge en distintos hospitales o fuera del sistema de la organización donde yo controlo las dispensaciones, yo ya no sé lo que pasa, no tengo datos. Tiene ese sesgo de información, digamos. Si comparte medicación con alguien de la familia, ya pierdo también el dato, ¿no? Si acumula mucha medicación, de hecho, seguro que habéis tenido más de un paciente que acumulaba y seguía viniendo a las visitas regularmente. Pues esto también es una limitación, esto no lo pilla.
si viene regularmente a las visitas. Por eso se dice que si la dispensación es automatizada, envíos, por ejemplo, el 1 de cada mes, este tipo de la adherencia medida por los registros de dispensación de farmacia no va a medir bien la adherencia, porque lo estás haciendo automáticamente. Si el paciente te viene cuando ya no le queda medicación, entonces sí. Luego hay un estudio muy interesante en VIH de Debord que dice, y esto también es una cosa que a mí me parece muy interesante, que solamente utilizando los registros de dispensación de farmacia tenemos un dato de adherencia. Pero si esto se acompaña con la información que nos transmite el paciente en la entrevista clínica de qué medicación sobrante tiene y de si ha tenido alguna incidencia con la medicación en ese tiempo, el dato que calculemos de adherencia va a ser mucho más acertado. Es decir, que si solamente tenemos el registro de dispensación de farmacia y lo tenemos dándole a un botón y tenemos ahí 33%, eso es un dato pobre, tiene sus limitaciones, pero si eso se acompaña de una buena entrevista clínica, el informe que vayamos a hacer de adherencia va a ser mucho más acertado y ajustado a la realidad. Y esto para mí es una de las ideas más importantes. Los registros de dispensación de farmacia se tienen que acompañar de la entrevista clínica con el paciente, si no, no es un buen dato. Esto os comentaba antes. Luego están los dispositivos electrónicos, estos son los tipo MEMS. Estos, más allá del ámbito de los ensayos clínicos, se han utilizado muy poco, porque son pequeños dispositivos que tienen un microchip y van registrando pues la apertura de los envases. Y esto, claro, exige reacondicionar la medicación. Saco del blister original y lo tengo que meter en unos frascos determinados, que son los que tienen el microchip. Me dan este tipo de gráficas que son muy interesantes para conocer el perfil real de la toma de medicación. Porque con el anterior, con los registros de dispensación, se me ha olvidado comentaros, pero tenemos una limitación importante. Ahí de aquí yo voy a sacar un dato. Porcentaje de adherencia 90%, pero no sé ni cuándo ha sido, ni cómo ha sido, ni si se ajusta al horario, ni nada. No tengo datos de cómo ha sido el problema de adherencia. Solamente tengo un dato cuantitativo y eso también hay que ser consciente de lo que nos da cada método de medida. En cambio, este nos daría un perfil mucho más ajustado. Los puntos, cada uno de los puntos indica el momento en que abre el frasco y podemos saber si se ajusta al horario y, pues bueno, qué variaciones mucho más reales tiene el paciente. Tiene una limitación, que a veces la apertura del frasco no supone la toma de administración. Si un fármaco se toma 2 veces al día y me voy todo el día pues de comida familiar, pues cojo a la mañana, cojo las 2 dosis y no vuelvo a abrir el bote, por tanto no me registra la segunda toma. Es por eso que cada vez, bueno, viendo esta dificultad, esa limitación que tenían este tipo de dispositivos, lo que se suele hacer es acompañar con un diario y el paciente va apuntando las incidencias, este tipo de incidencias. También se ha dicho que este tipo de dispositivos inciden un poco en la adherencia, intervienen mejorando la adherencia porque el paciente se siente observado, sabe que cada registro, cada apertura de frasco va a generar un dato de adherencia, pero bueno, esto hay veces que sí ocurre al principio, cuando empiezas a monitorizar a un paciente, pero luego se suele ir relajando. Pero tiene un gran problema, una gran limitación, es que es costosísimo y generalmente no se utiliza, más que a nivel de ensayos clínicos. Luego el dispositivo de abajo ya es mucho más complejo, cada una de las casillas tiene su medicación, porque el de arriba, normalmente, si el tratamiento es complejo, normalmente solo se suele monitorizar uno de los fármacos de la terapia. Si tiene 4 fármacos, solo se monitoriza uno, que se considera el fármaco diana, y el resto se supone que tienen la misma adherencia, se supone. En cambio, este registraría cada uno de ellos y encima tiene un lector, un visor, que puede incluso dar información al paciente. Tómatelos con las comidas, pero es mucho más complejo. Luego se tiene que adaptar a esa red y ahí va descargando. Este permite descargar toda la información y enviarla a tu médico farmacéutico o profesional de la salud a tiempo real, o una vez al día o una vez a la semana, los datos de adherencia. Pero el gran problema es que son costosísimos.
Y luego está este que os decía, la monitorización de la adherencia a tiempo real. Bueno, seguro que este dispositivo lo conoceréis, pero se supone que son dispositivos que emiten señal una vez que el paciente se administra, este es un dispositivo subcutáneo, que se administra la medicación subcutáneamente. Entonces, ahí queda registrado este dispositivo, cuando va a la farmacia se descarga en un programa, o se está trabajando en enviar los datos de forma a tiempo real, ¿no? En un principio había problemas de datos, claro, los datos se mueven en red, y de confidencialidad, y no sé si lo han superado, vamos. Y finalmente los cuestionarios, que es lo que se llama la adherencia autorreferida por el paciente, es uno de los métodos más utilizado, más fácil, pero nos encontramos con un montón de cuestionarios y no todos están validados. De hecho, ahora ya se van utilizando cada vez más cuestionarios validados, pero inicialmente cuando leías estudios de adherencia, vamos, eran casi cuestionarios hechos ad hoc para el estudio en sí, ¿no? Pues no sé si en plan lluvia de ideas o tal, empezabas a escribir preguntas que le ibas a pasar al paciente y se pasaban, pero no tenían mucho rigor. Por tanto, es súper importante que a la hora de elegir un cuestionario utilicemos cuestionarios validados en la patología a estudio y también en el país, en el idioma que vamos a pasarlo. Los tipos de cuestionarios se han clasificado tradicionalmente como el tipo Morisky-Green, que nos da la adherencia, nos mide la adherencia cualitativa y nos da la adherencia como una variable dicotómica. ¿Es adherente o no? Esto es en la mayoría de los cuestionarios. Sí o no, y no hay discusión. O eres adherente o no eres adherente. No vale ser medio adherente, un poco adherente, a veces soy adherente. No, sí o no. Luego es el de tipo de dosis omitidas, que intenta cuantificar de alguna manera la adherencia. Entonces, el tipo de preguntas que se plantean son: ¿cuántas dosis has olvidado la última semana, por ejemplo? ¿No? Va directamente a buscar cuántas dosis ha fallado, cuántas veces no ha tomado la medicación. Y luego serían los mixtos, los que intentan aunar la información de adherencia cuantitativa, el número de dosis omitidas, y también la cualitativa, cómo es esa toma. Las grandes limitaciones de los cuestionarios son, en principio, el sesgo de memoria. O sea, es muy difícil recordar más allá de los 30 días. De hecho, muy pocas veces os encontraréis un cuestionario que hable de qué es lo que ha pasado los últimos 6 meses. Eso es imposible recordar. ¿Cuántas veces has olvidado una medicación desde hace 6 meses para aquí? Yo no sé, hacer vosotros un ejercicio de reflexión, pero si recordáis lo que habéis hecho la semana pasada, vamos bien. Yo todos los lunes llego con no sé, sin memoria al trabajo. ¿Qué pasó el viernes? No lo sé. Pues imagínate, ¿te tomaste bien la pastilla el jueves pasado? Pues no lo sé, a mí me parece complicadísimo. Y eso es lo que tiene, sesgo de memoria. Y también tiene el sesgo de respuesta, porque el que le está preguntando es un profesional. Y entonces, generalmente tendemos a contestar lo que creemos que quiere oír el paciente, porque somos de agradar en general, y el paciente tiende a agradar, aunque tengamos gente porque tiene el día un poco torcido momentáneamente, en general tienden a contestar lo que te va a hacer feliz a ti. Entonces eso hay que ser consciente también. Y bueno, y luego otra cosa, que es que, claro, si tienen problemas de sesgo de memoria, entonces vamos a aplicar y vamos a tener información de los 7 días previos del mes previo. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos el cuestionario todos los meses? ¡Pum, pum, pum, pum! Pues esto genera un cansancio bárbaro. Entonces, claro, otra vez el cuestionario. Pues esto se puede hacer un poco en la entrevista, un poquito camufladamente, pero otra vez sacarles el papel y el boli, pues eso cansa. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Bueno, en todo cuestionario tenemos que tener en cuenta estas palabras, de las propiedades de medida que tienen los cuestionarios, que sea válido, que mida lo que queremos medir. ¿Queremos medir adherencia? Pues vamos a intentar medir eso. ¿Pero qué adherencia? ¿Unos aspectos de la adherencia o la adherencia cuantitativa? Tenemos que saber qué quiere medir. ¿Es válido para lo que queremos? ¿Es fiable? Y a la hora de repetir el cuestionario nos va a dar los mismos resultados. ¿Tiene sensibilidad al cambio? Y esto es interesante porque vamos a ir detectando o intentando detectar
problemas de adherencia en el tiempo. No todo el mundo es adherente siempre y de repente es capaz de pillar un problema de adherencia puntual. Y luego la famosa sensibilidad y especificidad. Nuestra idea, el objetivo, es identificar a los no adherentes con los cuestionarios. Por tanto, sensibilidad, digamos que es el porcentaje de pacientes no adherentes que nos detecta el cuestionario. Y claro, cuanto más alto sea, mejor, porque si es muy bajito se nos van a escapar muchos no adherentes. Entonces, depende de para qué vamos a utilizar el cuestionario. Sí, como nos van a contar para detectar barreras en la adherencia, quizá no nos importa tanto, pero si queremos detectar al no adherente, quizá tenemos que pedirle más sensibilidad. Bueno, estas cosas hay que tenerlas en cuenta y tenemos que saber qué capacidad de medir y qué tiene cada cuestionario. Os pongo el tipo Morisky-Green, porque es uno de los más utilizados. Y fijaros, aquel es el original, el Morisky-Green. Bueno, ahora os encontraréis con algunos hablan del Morisky-Green, otros solo del Morisky, otros del MMAS, Morisky Medication Adherence Scale. Tiene varias, y creo que también hay otro, que es el MAS, o ¿cómo es? O MAC, perdón, MAC. El original, pero quiero decir que veréis incluso con distintos nombres, pero eso es el MAC, el original. Bueno, pues ¿qué es lo que pregunta? Fijaros, 4 aspectos. ¿Se le olvida alguna vez tomar sus medicinas? Olvidos. El segundo punto, adherencia al horario. ¿Toma a las horas indicadas? 3, cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomar? Es decir, ¿te relajas? Y si alguna vez la medicación le sienta mal, y esto va por tolerancia, deja de tomarla. Entonces, aborda estos 4 aspectos. Y esto es interesante. Cuando elijo un cuestionario, quiero saber que me dice que es adherente o no adherente, pero siendo consciente de qué pregunto. Y lo curioso del Morisky-Green, y a mí lo que me crea cierta, no sé, es que cualquiera de las 4 preguntas contestadas de forma incorrecta ya penaliza como adherente. Y digo yo, ¿penaliza igual un paciente que olvida alguna vez tomar la medicación o aquel que se despista alguna vez con las horas? ¿Es lo mismo? ¿Tiene el mismo nivel de importancia? Esto es lo que a mí me suele... Y luego veremos en un ejemplo que pasamos este cuestionario, el día de la adherencia, y veréis qué porcentajes de adherencia conseguimos en cada uno de los ítems, ¿no? Pues no sé, pero esto te hace pensar. O sea, el que alguna vez deja de tomar la medicación porque se encuentra bien, todos tienen la misma importancia, el mismo peso, cada una de las preguntas, pues cualquiera de ellas contestada incorrectamente te lleva a ser no adherente. Y luego está al lado el nuevo, bueno, están aquí los dos, MMAS4 y el 8. Ahora han hecho, a partir del original, Morisky, vamos, y su grupo, ha hecho otra escala de 8 ítems, y esta... Pero bueno, esto también, si alguien lo conoce, me gustaría vuestra opinión. La idea era pasarla este año para ver cómo se comporta e ir familiarizarnos con este otro cuestionario, el MAS 8. Bueno, otro modelo de cuestionario es el SMAC, lo pongo aquí porque lo hemos utilizado mucho en VIH, porque está validado en VIH y en población española, y es muy conocido por todos, y esta es semi-cuantitativa porque el quinto y la sexta pregunta intenta cuantificar, sacar un porcentaje de adherencia, así como el anterior era cualitativo, el Morisky-Green, este es semi-cuantitativo. Y luego aquí en la tabla de al lado hay distintos cuestionarios, no voy a entrar en ellos, y abajo pone en las distintas enfermedades que están validadas. Y esto a la hora de elegir un cuestionario para una patología en concreta es interesante, que conozcáis el cuestionario que más se ha utilizado y más se ha validado en esa patología. Luego esto os pongo porque muchas veces suelen pasarse escalas analógicas visuales, no solo para el dolor, también para la adherencia. Y esto es claramente cuantitativo, pero directamente la opinión del paciente. ¿Cuánto de bien crees que haces? Y esto, bueno, a veces es interesante para conocer su opinión. Generalmente puntúan alto, se puntúan alto. Bueno, y esto, como resumen, ventajas y limitaciones de cada uno. Decíamos que el recuento de medicación sobrante es muy barato, no supone ningún coste, pero lleva mucho tiempo y necesitamos la colaboración del paciente. No es por eso el más utilizado.
Los registros de dispensación de farmacia, os comentaba, ventaja que si tenemos una organización donde los datos de dispensación están centralizados, esto hay que tenerlo sí o sí, porque es uno más y no nos va a costar. Si automáticamente tenemos este dato, tenemos que utilizarlo. Nos va a medir una adherencia mucho más a largo plazo, y en tratamientos crónicos esto es interesante, y tiene el sesgo de información que tenemos que chequear muy bien que toda la información de dispensación de fármacos esté bien captada y valorada para obtener el dato de la tasa de posesión de la medicación. El MEMS o los registros electrónicos, lo que os comentaba, que son muy caros y que, pues bueno, que sí es verdad que nos van a dar adherencia al horario y también patrones, perfiles de adherencia del paciente, y esto nos puede ayudar también a la hora de plantear intervenciones individuales para ese paciente, pero es muy costoso y, pues bueno, no está a nuestro alcance, así que yo me quedaría de momento con los registros de dispensación de farmacia y cuestionarios. Los cuestionarios son muy fáciles de implementar, bajo coste y, importante, una de las cosas importantes de los cuestionarios es que investigan las barreras, los motivos de la no adherencia. Tienen el sesgo de memoria y de respuesta que os comentaba anteriormente, y conociendo las limitaciones... y que el sesgo de memoria nos va a obligar a una cosa, a medir la adherencia en un periodo de tiempo muy corto. Esto para tratamientos, para inicios de tratamiento, por ejemplo, está muy bien, porque los registros de dispensación de farmacia no nos dan un dato de calidad. Entonces, registros de dispensación, y ahora os resumo esto, ya que tenemos limitaciones en las distintas herramientas de medida, vamos a intentar minimizarlos teniendo en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Ningún método es exacto, no tenemos gold estándar, por tanto hay que combinar varios métodos. Y en el día a día hay que combinar varios métodos. Os comentaba, los registros de dispensación de farmacia están muy bien, pero si nos acompañamos de recuento de medicación sobrante o entrevista clínica con el paciente, va a mejorar nuestro dato de adherencia. Tenemos también que hacer seguimiento de resultados clínicos. Todo esto hay que acompañarse por el resultado clínico. A mí me pasó una vez un paciente que venía regularmente a las visitas, el que os he comentado antes, pero tenía una carga viral de 100.000 copias. Esto casi es imposible con una adherencia del 100%. Entonces, también el resultado clínico tiene que estar un poco en concordancia. A veces sí que puede haber, pero en general 100.000 copias, pues no sé. Te puede hacer, por lo menos, dudar de que ese dato que tienes es el correcto. Importante, si utilizamos cuestionarios que sean validados en población española y en la patología que estamos estudiando, y luego, si el instrumento de medida nos da una variable continua, mucho mejor que una dicotómica. Dicotómica es dividir al paciente en sí o no. Y yo creo que aquí tenemos en la adherencia una gama de grises muy importante, y es mucho mejor tener una adherencia, una variable o un dato cuantitativo, y luego hacer el corte donde te parezca, o donde es en ese momento, el nivel de evidencia que hay en ese momento, te está indicando la patología. 95% VIH, unos años después se hizo 85%, pues yo tengo una variable continua y puedo clasificar como adherente o no adherente en función de ese corte que me da el umbral de adherencia. Se habla que en tratamientos crónicos se puede considerar aceptable una adherencia del 80%. Esto en general. Luego en cada patología, cuanto más grave es la patología, yo me iría siendo más exigente, cuanto más problemas de resistencia hay también, pero en general es una cifra que lo tenemos que tener un poco presente, más allá del 80% de adherencia. Y finalmente, otro dato importante, la medida de adherencia tiene que ser chequeada a través de la entrevista clínica. A la hora de elegir un método, vamos a tener en cuenta también lo que os comentaba antes. Tratamientos crónicos, queremos medir la adherencia en el tiempo, vamos por métodos de medida que nos midan, como los registros de dispensación de farmacia, recuentos de medicación, incluso los dispositivos electrónicos. Necesitamos tiempo para que el dato sea fiable. Estos nos van a dar mucho mejor. En cambio, si queremos medir el perfil de adherencia, los motivos, las barreras, tenemos que ir hacia la adherencia en un espacio de tiempo corto, lo que ha ocurrido la semana pasada, el mes anterior, tenemos que ir a cuestionarios. Por tanto, los dos
tienen su importancia. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Cuánto tiempo quiero medir? Un cuestionario no me va a poder medir lo que ha ocurrido el año anterior. Imposible. Nadie se acuerda, porque estamos jugando con la memoria del paciente. Entonces, cuando sabemos estas limitaciones, vamos viendo más claro qué utilidad nos dan cada una de las herramientas que tenemos. ¿Qué hacemos en el entorno hospitalario? Lo que decíamos, ¿cómo medimos? Recuento de medicación sobrante, registros de farmacia, cuestionarios y la evolución clínica, que no debemos olvidar nunca. Pero otra cosa que tenemos que hacer, aparte de medir, es notificar la adherencia. Si nosotros estamos midiendo la adherencia, tenemos que notificarla. Hacemos entrevista clínica, completamos los datos de adherencia y hay que notificarla. Bueno, esto es lo que ocurre en el País Vasco. Ahora, bueno, esto es lo que ocurre en cualquier farmacia, ¿no? La gran mayoría de nosotros tenemos el dato de registros de dispensación de farmacia disponible, ¿sí o no? Los programas actuales nos dan, yo creo que sí, no sé. ¿Tenéis todos este dato de registros de dispensación? ¿La adherencia medida por los registros de dispensación? No. ¿Y quién tiene? No. Bueno, pues esto está ahí. Si nosotros, o sea, los farmacéuticos nos hemos pasado media vida registrando datos de dispensación. Esos datos están ahí. Es tan sencillo como convencer a un informático. Es tan sencillo, pero difícil, ¿eh? Porque yo no lo conseguí en 10 años. Es así, es así. Bueno, yo me pasé 10 años dándole mucho valor a la adherencia y decía, bueno, como no hay manera de convencerles a estos de que me lo calculen automáticamente, pues lo hago yo. Y hacía unas cadenetas, porque eso es lo que hace. Le doy 30 días, del 2 de febrero al 4 de marzo, y hacía cadenetas y hacía mis informes de adherencia. Quiero decir, que se puede hacer de forma rudimentaria, pero siempre que se puede. Luego me hice una hoja Excel y iba mejorando. Pero vamos, que, o sea, yo empecé de una forma súper rudimentaria y probablemente muchos de nosotros, ¿verdad? A patín. Y es una pena porque hoy en día tenemos todos esos datos ahí y cualquier informático nos da una vuelta. Que es verdad que todos estos datos automáticos hay que pulirlos. No se pueden dar tan crudos al médico, o se pueden dar crudos, pero luego necesitan una interpretación, ¿eh? Yo para mí la entrevista clínica no se puede descartar. Y finalmente hay que notificar la adherencia. Una vez, si estamos trabajando la adherencia y estamos monitorizando y calculando, tenemos que compartirla con el resto de los profesionales y encima hacernos visibles. Y si puede ser a través de la adherencia, estupendo. Esto es uno de los datos de la encuesta del 2020 que se veía, bueno, que no medíamos mucho y de forma continuada la adherencia, un porcentaje bajillo, pero bueno, yo creo que va aumentando muy lentamente, pero que se debe hacer. Y si no, como ha dicho Andrés, nos van a llegar otros profesionales, porque está todo el mundo muy interesado en la adherencia, y van a... pues digamos que van a hacer suya la adherencia, y está muy bien que hagan suyas, porque la adherencia hay que trabajarla. Lo que es una pena es que nosotros, teniendo los datos de registros de dispensación, no la explotemos. Es que eso me parece que estamos dejando, o podemos estar dejando pasar una oportunidad importante. Esto es lo que ocurre ahora en el País Vasco, y todos los que tienen receta electrónica lo van a tener en breve. Yo estoy en un grupo de trabajo que se empezó a trabajar la adherencia. Bueno, casi tuve que mendigar para estar dentro del grupo de trabajo, ¿eh? Vamos, que las dificultades no te llaman por... Y además es que dije yo, ¿cómo no me habéis llamado? Y la contestación fue, es que tú sabes demasiado de esto. ¿Ah? Vamos, que a veces tienes que pedir, por favor, que te metan en ese grupo que tú puedes aportar algo, ¿eh? Esto es la receta electrónica. Con la receta electrónica ahora tenemos todos los datos de dispensación de los fármacos crónicos y agudos que se dan en el País Vasco, y esto en todas las comunidades, porque la receta electrónica se está implantando en todas partes. Bueno, pues con estos datos directamente se puede calcular la adherencia por registros de dispensación. Nos encontramos, y de hecho, eso es lo que ahora estamos ofreciendo, después de un año de reuniones y demás. Desde hace otro año, más o menos, tú puedes consultar el perfil de recogida de medicación de cada paciente, y tenemos los datos de adherencia, el porcentaje de adherencia de los tratamientos crónicos, y luego la gráfica visual de cómo hay gaps, que serían esto. Ya lo siento, está en vasco. Pone ahí 1 día, 2 días, 3 días. El número de días que hay desde que recoge
Se supone que este es el día que recoge la medicación, este es el día que recoge la medicación en la farmacia y que le va a durar hasta este día. Pues aquí ha recogido la segunda vez y hay un pequeño gap. Hay un pequeño intervalo de tiempo que no ha podido tener medicación. Entonces, eso es lo que se utiliza para calcular la adherencia y esto está ahí. Bueno, y esto ya me centro un poco en el día de la adherencia. En el 2013 se pasaron una serie de cuestionarios. Uno es de Heine-Sackett, que lo que mide es la dificultad con el tratamiento, y fijaros, casi un 11% de los pacientes nos dijo que sentía que tenía dificultades con la medicación. El Morisky-Green, que el dato es este, con el Morisky-Green el 56% de los pacientes eran clasificados como adherentes. O sea, un 44% no adherentes. Y esto era el porcentaje de no adherentes por cada uno de los ítems. El 23% de los pacientes refirió tener algún olvido. Solo el 23%. 11 no se ajustaba al horario. 14 no tomaba la medicación cuando se sentía bien. Y el 19 cuando tenía algún problema de tolerancia. Fijaros, y esto nos lleva a que el 44% son no adherentes. Entonces, a mí esto me hacía pensar, no sé si el dato este es válido, pero me da mucho más información cuando lo tengo el porcentaje de no adherentes por cada ítem. Luego se pasó el EVA, la escala analógica visual, y el 87% de los pacientes creían que tenían una buena adherencia más allá del 80%. Y se hizo otra pregunta, que era a ver si tomaban igual de bien todos los fármacos. Y hubo un 11% de los pacientes que dijeron que no, que había algunos fármacos que tomaban mejor y otros que no. Y a eso nosotros le llamamos adherencia selectiva, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre en la vida real. Esto fue un cuestionario que se pasó a 700 y pico pacientes, principalmente pacientes que acudían al servicio de farmacia, a las consultas externas de farmacia. Bueno, entonces yo con esto os quiero decir que, bueno, de entrada, lo que queremos siempre es tener un paciente adherente, y esto es el ideal, pero en la vida real no es así. Y en la vida real el paciente cree que es difícil, cree que lo hace bien, aunque sabe que no es perfecto. De hecho, hay algunos que se toman las licencias de tomar, pues no todos los fármacos igual de bien. Ellos toman sus propias decisiones, por esto yo creo que es importante tener esto muy presente. El paciente no es un mero cumplidor de las prescripciones, va a tomar diariamente decisiones autónomas. Y esto quiere decir que cuando se olvida, dice, vaya, ¿y ahora qué hago? Me he olvidado la medicación, ¿qué hago? Esto es una decisión autónoma. Él va a decidir si va a tomar otra pastilla o no. Por tanto, aquí nosotros jugamos un papel clave y es en la información. Nosotros tenemos que informar de cuánta adherencia necesita, por qué es importante la adherencia, y cuánto es lo que se le pide al paciente. Y esto es importante. ¿Y qué es lo que tiene que hacer cuando olvida una medicación? Cuando tiene un olvido. Estas tres ideas hay que transmitirles en la atención farmacéutica al paciente, porque él es, con sus pastillas y su pastillero, el que va a tomar las decisiones día a día y el que va a tomar la medicación. Este es el Día de la Adherencia del 2014-2015. Y aquí nos intentamos centrar un poco más en los olvidos y en las herramientas que utilizaban. Entonces, como yo creo que me estoy extendiendo un poco, solo os voy a contar 4 cosas. Ya en el 2014 y 15, un 19-20% de los pacientes comentaban que tenían dificultades con la medicación y olvidaban entre un 40%. Y los 2 años, los datos fueron muy, muy parecidos. Y cuando se les preguntaba qué herramienta de ayuda creían que era importante, fijaros, el 64% de los pacientes consideró que la explicación del tratamiento y el facilitarles un esquema horario les iba a ayudar muchísimo. Y ahí también tenemos una opinión importante para aplicarlo en la atención farmacéutica. Tenemos que dar información y tenemos que darles un esquema horario. Y luego otras herramientas de ayuda que ellos opinaban que eran interesantes, eran el pastillero semanal, pero todos con un porcentaje bastante similar. Tanto el calendario, las alarmas, la simplificación del tratamiento, creían que era interesante para mejorar la adherencia. Más o menos el 50% de los pacientes declararon que se ayudaban de alguna herramienta de ayuda, ¿no? Y principalmente de los 761 pacientes que contestaron,
Principalmente de pastilleros. La verdad que yo, a medida que he ido trabajando con los pacientes, le he ido dando más importancia al pastillero. Inicialmente 0. Es verdad, dice, ¿pastillero? Si tú estás concienciado, ¿para qué? Pues el pastillero es genial para controlar el olvido involuntario. Es que no sabemos lo que hacemos. Yo, bueno, siempre suelo poner el mismo ejemplo, pero es que yo siempre digo que yo no funciono sin el café de la mañana. Entonces, muchas veces llegaba a casa, abría el microondas y estaba el café, el que creía que me había tomado. Y eso es un olvido involuntario, porque tú crees que te lo has tomado. Y esto existe. Por eso hay pacientes que lo olvidan voluntariamente y otros involuntariamente. Y el involuntario existe. El pastillero ayuda a recordar. Y lo que sí se ha visto es que tanto el pastillero como el apoyo familiar o la supervisión está más relacionado o lo utilizan más personas de más edad. Y los más jóvenes y mayoritariamente hombres utilizan más recordatorios tipo alarma, aplicaciones de alarma, vamos. Y ya en el 2016, como lema, pero a ver qué opináis, yo de verdad que en esto todas las ideas son bienvenidas. Esto es un borrador y la idea es pues mandarles mensajes a la ciudadanía o hacia el paciente que toma la medicación de actívate por tu salud y toma la medicación. Infórmate, concienciate, planifícate y déjate ayudar. Un poco. Y luego aquí pongo al final una reflexión, pero para nosotros, y es que también tenemos que tener en mente esta idea de qué podemos hacer nosotros por el paciente para que el paciente participe más activamente en su adherencia, en su toma de medicación. Este año la idea era aplicar este cuestionario, el de Morisky de 8 ítems, y la idea era también pedir a los pacientes que identifiquen un poco su grupo de patología, para que tengamos no solamente una imagen global de enfermedades crónicas, sino que igual perfilemos por grupos. No sé qué os parece, pero para nosotros puede ser enriquecedor el tener igual una visión por patologías. Y luego conocer un poco este nuevo cuestionario. Y para terminar, 3 ideas, ni 4, son 3. Y esto parte lo he cogido del NICE, que tiene un documento de adherencia muy interesante, y es, tenemos que medir la adherencia rutinariamente. Esto es parte de la atención farmacéutica, no vale con... Está ahí el dato de adherencia, no hay que medirlo. Y si puede ser en cada visita, mejor. Chequearlo un poco por encima. Este nivel de adherencia hay que contrastarlo en la entrevista clínica con el paciente. Y una cosa interesante, si queremos la colaboración con el paciente, no juzguemos nunca, aunque tengamos la sospecha de adherencia. Porque lo que tenemos que intentar es que facilitar que el paciente comunique su estado o su problema de adherencia. Y para eso el juzgar lo que hace es cerrar al paciente y decir, no, a este no le cuento. Entonces hay que facilitar que se hable de adherencia con mucha naturalidad y que el paciente comunique su problema. Y finalmente, tercer punto, todo esto nos interesa, ¿por qué? Porque tenemos que tener identificado al paciente no adherente. El paciente no adherente tiene que entrar y tiene que recibir atención farmacéutica sí o sí. Y para eso tenemos que medirlo y tenerlo identificado. El que tiene problemas hay que ayudarle y hay que tenerlo identificado. Y bueno, pues yo digo que sí, que la adherencia hay que medirla y que muchísimas gracias por vuestra atención. Vale. Gracias.